Oremos. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, Señor, una vez más estamos agradecidos por este hermoso sábado y queremos en esta oportunidad pedir perdón por nuestros pecados. Señor, que puedas limpiarnos de toda maldad, Señor, para poder estar limpio delante de tu presencia y de esta manera poder rendirte adoración en este culto divino. Acompáñanos, que tu presencia nos guíe en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, hermanas, muy buenos días y un feliz sábado a cada uno de ustedes. Y es un gusto de estar nuevamente con cada uno de ustedes en este día del Señor que nos ha regalado y sobre todo este sábado precioso y ver cada uno de ustedes, ahí la hermana Marta, la hermana Margarita, hermano Johnny, a tantos hermanos, hermana Julia, a cada uno de ustedes queremos darle una cordial bienvenida, que realmente estamos muy felices de recibir un sábado más, ¿verdad? Y están contentos ahí, y ojalá que hayan pasado muy bien, a pesar de todos los problemas que hay en esta ciudad, pero aquí estamos nuevamente a nuestro Dios para alabar y también a estudiar, escuchar su palabra, de eso estamos muy agradecidos. Mis estimados hermanos, nuevamente les digo, bienvenida a cada uno de ustedes y también a nuestros amigos que a lo mejor están en esta plataforma de Zoom. Así que vamos a empezar el culto de esta mañana alabando a nuestro Dios con el himno 173. Con el himno 173 empezamos el culto de esta mañana. Hermano Yerick, por favor. Aleluya,
escolta de ángeles santos veremos su cien coronada de luz miraremos cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor tocarános en suerte, las penas y el mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Bien, mis hermanos, tengan todos un feliz sábado. Que el Señor les bendiga en esta hora a cada uno de ustedes y a las familias que representan. Leo la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 24 y el verso 14. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Meditando en este pasaje, los invito a orar, pero antes de orar, quiero ver las manitos, si alguien tiene algún pedido de oración, para que oremos en esta mañana por su pedido. Amén. Así que ahí vamos a orar en esta mañana por los pedidos que mi hermano han hecho. Bien, oremos. Amado Padre Celestial, bendito Señor, en esta hora le damos gracias por el nuevo día que usted nos da, por el sábado, Señor, que nos permite reunirnos, ya sea en esta plataforma, por Zoom, y también nos permite, Señor, estudiar su palabra. Ruego en forma especial en esta mañana por mi hermano Giovanni, que tiene el mensaje, Señor, que su Santo Espíritu lo unja en esta mañana, para que usted lo utilice de la mejor forma, Padre, para que el mensaje sea oído, escuchado y también ponerlo en práctica en nuestra vida. Bendito Padre, también en forma especial por cada uno de mis hermanos, hermanas que están presentes y los que no han podido, Señor, conectarse, que usted también sea con ellos en esta hora. Ruego por los pedidos que cada uno de nosotros tiene en nuestros corazones. Usted los conoce, Padre amado. Usted sabe de qué estamos hablando. Queremos pedirle que usted haga su voluntad en cada uno de ellos, Señor. Que si es en enfermedad, que usted ponga su mano sanadora, Señor, aliviadora en cada uno de ellos. Si es por trabajo, que usted sustente, Señor, y bendiga también a cada persona con un trabajo, Señor, para que así pueda mantener también a su familia. Amado Dios, y si es por falta de fe, rogamos que en esta mañana usted ponga doble porción de fe en cada uno de nosotros, Señor. Amado Dios, gracias. Bendíganos con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Probad y ved. Historia de hoy,
un ritual importante. ¿Alguna vez notaste que nuestras vidas están llenas de rituales? Piénsalo. Bodas, graduaciones, funerales. Todos representan un nuevo estatus o un gran cambio en nuestra vida. Igualmente el bautismo, la adoración familiar o la adoración pública del sábado son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Pero, ¿estará bien quedarnos en casa un sábado en vez de ir a la iglesia? De acuerdo con la Biblia, el séptimo día es sábado de reposo solemne, una convocación santa. Esta palabra en hebreo es mikra, que significa reuniones o asambleas, congregación. Significa que Dios espera que nos reunamos con otros para tener un ritual colectivo semanal. Nosotros tampoco podemos dejar nuestra congregación, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Así como pueden ser buenas las conexiones tecnológicas online, no deberías quedarte en casa, sino buscar una alabanza pública, mientras nuestras condiciones nos permitan. Recuerda, el sábado es una convocación santa. Piensa en todas las cosas que puedes hacer el sábado. 1. Podemos orar, hablar con Dios. 2. Estudiamos su palabra, lo escuchamos. 3. Cantamos adorándole. Y 4. Traemos nuestros diezmos y ofrendas reconociéndolo como nuestro sustentador. Aunque los diezmos y la mayor parte de las ofrendas se dan electrónicamente, sigue siendo muy importante que cada miembro de la familia alabe a Dios al traer las ofrendas en un servicio público como un acto de adoración. Así como devuelves tus diezmos y das las ofrendas regulares, toma un tiempo para orar y fortalecer tu alma junto con tus hermanos y hermanas. Reflexiona sobre el futuro cercano cuando podrás comunicarte con Cristo en las nubes de los cielos. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Muy bien, como dice el video, bueno, el Señor nos ha regalado un sábado donde nosotros podemos orar, también escuchar su palabra y alabar, y también lo comparto, los diezmos y ofrendas. Así que vamos a orar por los diezmos y ofrendas en este momento. Oremos. Amoroso Dios Padre eterno, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tu Señor nos das, y sobre todo esta mañana, Señor, queremos rogar por la bendición por las ofrendas y por los diezmos que tu pueblo está preparando en sus casas, y que también dar ese espíritu que también puedan llegar estos diezmos a las manos del tesorero de la iglesia, y que a la vez, a través de eso, Señor, que tu palabra puede ser predicada en todo el mundo. Ayúdanos, Señor, cada momento a ser fiel contigo, y sobre todo con nuestros tiempos y nuestros talentos, y ayúdanos también, Señor Padre eterno, a esperar esa esperanza que tú, Señor, nos has entregado a nosotros en nuestra vida, que Cristo, que Jesús muy pronto va a estar con nosotros. Quédate, Señor, en nuestros corazones, y este favor te pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que, mis estimados hermanos, no se olviden llegar los diezmos ofrendas a nuestro hermano Humberto, sino a la casa de nuestra hermana Julia. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, ahora vamos a dejar a nuestro hermano Giovanni, que va a exhortar la palabra de Dios en esta mañana. Así que escuchemos, atentos, y meditemos todo lo que él nos va a entregar a nuestro hermano. Siempre es porque Dios nos quiere hablar en esta mañana. Hermano Giovanni, todo el tiempo es suyo. Gracias, hermano Rufio. Un feliz sábado para cada uno de mis hermanos y amigos que puedan estar aquí también con nosotros. Antes de poder compartir la palabra, los invito para orar, ¿ya? Es necesario orar, que Dios nos guíe en el estudio de su palabra, y también que nos ayude a comprender para que podamos marchar como iglesia y poder cumplir nuestra misión de la mejor manera. Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora queremos pedir tu dirección. Señor, a veces las palabras humanas no alcanzan a expresar el sentido que tiene tu palabra, porque el apóstol Pablo dice que la ley es espiritual. Queremos, Señor, en esta hora implorar que nos puedas dar claridad de pensamiento, que puedas
quitar de este lugar, Señor, de este medio, todo espíritu que no esté de acuerdo con tu espíritu. Que podamos oír tu voz, Señor, y no la voz de un simple hombre. Y si algo, Señor, tenemos en mente, alguna pregunta, alguna duda, oh Padre eterno, que podamos también buscar la respuesta en la oración y en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, entonces vamos a comenzar en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, el capítulo 24. Y quiero, lo que vamos a hacer ahora en este momento es prácticamente más un estudio, ¿ya? Y vamos a ir ampliando algunas cosas que hemos compartido y que en realidad es necesario que vamos abarcando cada vez más información. Esto va a ayudar para que podamos tener una mejor comprensión del mensaje que debemos darle al mundo, con el tema de la justificación por la fe. Vamos entonces a comenzar leyendo Mateo capítulo 24, los versículos 11 al 14. Dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a parar allí. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Les conversaba un poco el día miércoles cuando tomaba la reflexión. Hay un contexto dentro del capítulo y a veces un versículo quizás puede contener la información necesaria que soluciona un problema y quizás no se tenga que recurrir al contexto. Pero ahora cuando hay cosas que son un poco más complejas, entonces hay que acudir al contexto. Y en este caso, en primera instancia, tenemos el contexto del capítulo. Pero a veces no necesariamente tenemos que recurrir a todo el capítulo. A veces unos textos más antes o después pueden llegar a solucionar el problema. Podríamos concentrarlo en este aspecto en el contexto inmediato. Ahora aquí dice el versículo 11 que menciona a los falsos profetas. Dice que engañarán a muchos. Y ellos son una parte también, después de todo lo que está mencionando el Señor Jesús con respecto a las señales, los falsos profetas son un medio para poder hacer que la maldad se multiplique. Y nosotros compartimos el día miércoles que el versículo 12 cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, esa palabra maldad es la palabra anomía, que se traduciría mejor como transgresión de la ley. Y es la misma palabra que aparece en Primera de Juan 3:4, cuando allí lo dice más explícitamente, dice que el pecado es la infracción de la ley, y usa la misma palabra que está usando aquí, maldad. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí estos versículos de Mateo 24 nos están presentando un problema con la transgresión de la ley. Acá hay algo que está mencionando el Señor Jesús con respecto a su ley. Luego dice, el amor de muchos se enfriará. Hay una conexión entre la palabra transgresión de la ley y el amor. Hay una relación allí en el versículo. Y cuando el Señor dice que el amor de muchos se enfriará, está precisamente mencionando de que habrá un aumento en la transgresión de su ley. Ahora, ¿cómo sabemos en realidad que hay una relación en ambas?
porque según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 21 dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Juan, en vista de lo que dice Juan, con respecto a que Jesús dijo, el que guarda mis mandamientos es el que me ama, en otra forma podríamos interpretar, el que no transgrede mi ley es el que me ama, es el que se conserva en el amor, permanece en mí. Y volviendo entonces a Mateo 24, es precisamente de lo que está hablando. Dice que por la transgresión de la ley, el amor se enfriará. Y el versículo 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí hay algo importante, porque si nos concentramos un poquito en el versículo 11, nuevamente, dice que estos falsos profetas engañarían, pero a muchos los llevarían a la transgresión de la ley para dejar de amar a Jesús y dejar de permanecer en él. Ahora, es una buena noticia la palabra muchos, porque lo que está diciendo el texto en sí, estos versículos, de que habrá un grupo de creyentes que se mantendrá en una relación salvífica con Cristo mediante la fe, que se manifiesta en la observancia a los mandamientos de Dios. Permanecerán en el amor. Y con respecto a estos versículos, yo quiero ahora ir al versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio. Como les dije, este evangelio, en un contexto un poquito más amplio, se está refiriéndose a las buenas nuevas, porque Dios, el Señor Jesús, está revelando las señales para nosotros que anunciarán su pronto retorno. Pero limitándonos un poquito más en el contexto, en los versículos que hemos leído, dice, y será predicado este evangelio, es decir, un evangelio el cual está basado en un grupo de creyentes que por medio de su testimonio, su estilo de vida, manifiestan el amor de Dios, permanecen en él como un ejemplo para el mundo y no son logrados llevar a transgredir la ley de Dios. Ahora, este asunto de la perfección cristiana es un tema que siempre trae controversia dentro de la iglesia. Hay algunas personas que no les gusta escuchar estos temas. Yo creo que el enemigo tampoco les gusta. Pero es parte del mensaje del evangelio que tenemos que llevar al mundo. Es decir, si no aprendemos o si no recibimos el mensaje correcto de las Escrituras con respecto a la justificación por la fe, tristemente no podremos cumplir nuestra misión, la gran comisión. Bien, entonces este es un tema recurrente que está en casi toda la Biblia. Solamente que una vez que nosotros vamos adquiriendo más conocimiento, vamos recibiendo más luz, luego ya nuestros ojos se empiezan a verlo en los distintos lugares donde se encuentra en la palabra del Señor. Ahora, con respecto a lo que hablamos de este grupo de creyentes
que se mantiene firme y no transgrede la ley de Dios, según lo indica Mateo, la pregunta ¿es posible que toda una generación de adventistas pueda alcanzar un estado tal? Bueno, eso va a depender de la naturaleza con la que Cristo vino como humano. Vamos a hablar un poco, pero vamos a hablar con un poco más de base porque es un estudio, me será un poquito más profundo, por así decirlo, y luego veremos ahí algunas citas que también nos van a servir de orientación. Entonces, analicemos, ¿cuál es la naturaleza con la cual Cristo vino? Porque de esto depende la respuesta a la pregunta que se planteó. Vamos a la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses sería el capítulo 2 y el versículo 7. Filipenses capítulo 2 y versículo 7. Dice, sino que se despojó, y está hablando acerca de Jesucristo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí tenemos ya una pequeña problemática. La problemática está en la palabra semejante, porque es por causa de esta palabra es que muchos malentienden el tema de la naturaleza de Cristo. Es una de las tantas cosas que lleva a la mala comprensión. Esta palabra semejante es la palabra griega homoioma, que significa parecido, no idéntico. Y esta palabra, si ustedes se dan cuenta, se está tocando en el contexto de la naturaleza humana de Cristo. Es decir, no está hablando en estos momentos de la naturaleza divina de Jesús, eso está unos versos más arriba, sino que este versículo principalmente es con respecto netamente a la naturaleza humana de Jesús. Ahora, como les dije, la palabra que se usa allí en griego es homoioma, pero hay otra palabra que es muy parecida, que es la palabra homoios. Si se dan cuenta, homoioma y homoios son parecidas. Solamente que hay una diferencia entre esas dos palabras. La palabra homoioma, que es la que está aquí, hace una distinción, es un parecido, no es idéntico. En cambio, la palabra homoios significa en realidad igual, idéntico. Ahora, nosotros cuando escuchamos las predicaciones o leemos sermones adventistas, nos hemos dado cuenta de que en realidad cuando hablamos de quién era Jesús con respecto a la humanidad, se nos dice que era 100% hombre. Ahora, si era 100% hombre, ¿por qué será que el Espíritu Santo no usó la palabra homoíos, sino que usó homoioma? Ahora, es la sabiduría de Dios, tenía propósito, y Dios nos ha ido revelando a través de la palabra por qué usó la palabra parecido nomás y no igual, cuando nuestra doctrina adventista, que está sacada de la palabra de Dios, dice que Jesús es 100% hombre, es igual es un hombre auténtico totalmente, de pies a cabeza. Ahora, había una intención de parte de Dios para poder usar esta palabra que solamente se usa como parecido. La primera era porque Dios quería recalcar que en Jesús habían dos naturalezas, las cuales
no está en nosotros, porque la naturaleza de Él es la naturaleza divina. Nosotros no tenemos en esa naturaleza. Y la otra es porque quería resaltar, hacer una separación entre el hombre y Jesucristo en cuanto a la práctica del pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice que fue tentado en todo, según el libro de los Hebreos, pero sin pecado. Entonces, en realidad, Dios pudo haber usado la palabra griega idéntico para hablar de la humanidad de Jesús, pero quizás Él, sabiendo de antemano las malas interpretaciones, entonces prefirió hacer esa distinción. Pero si tuviésemos que usar una palabra para describir a Jesús humanamente, tendría que ser homoíos, no homoioma. Bueno, esa es una de las palabras en la Biblia que lamentablemente se malinterpreta, como dice parecido, no idéntico. Entonces dicen Jesús no puede haber tenido nuestra naturaleza, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora un poquito más adelante. Vamos al texto de Primera de Timoteo, el capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. Hemos visto una palabra compleja, le hemos dado una explicación. Vamos a ver ahora otra palabra que también se discute y lo vamos a verlo desde el punto de vista un poquito más técnico. Ahora, yo quisiera, exacto, pedirle a Yeri, muy bien, Yeri, muy bien, me gusta esa proactividad. Aquí les presento el texto bíblico en griego de Primera de Timoteo 3:16. Ahora, vamos a leerlo en nuestra versión, en la Reina Valera 60 que tengo aquí, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, quiero concentrarme en la palabra carne. Dios fue manifestado en carne en la persona de Cristo. Ahora, ¿qué está diciendo el texto bíblico cuando usa la palabra carne? ¿A qué se refiere? Aquí ustedes pueden ver, como les presento, el texto griego. Y quise resaltar, para que puedan identificarla, darles esa ayuda, la palabra carne, y la puse en rojo. Esa es la palabra carne, la palabra sarki. Su forma básica es sarx. Entonces, quiero que miren atentamente esa palabra. Mírenla bien, la forma que tiene las letras. Por un momento. Aunque la puse, creo, también para poder hacer una referencia. Ahora, esa palabra carne, Jerry, avancemos. Vamos a verla en un léxico, para que ustedes puedan ver con sus propios ojos. No es un invento mío. En un léxico, que es un diccionario, aparece la palabra sarx. Como les dije, esa es la forma básica de la palabra en rojito, que la puse al ladito también, de Primera de Timoteo 3:16 para carne. Ahora miren, noten la raíz de esa palabra. Noten las primeras 3 letras de esa palabra. ¿Se parece a la que está en rojo o no? Claro que sí, ¿verdad? Eso significa que esa palabra que aparece, que resalté en rojo, para carne, es la palabra que va a analizar el diccionario teológico. ¿Ya? Ahora miren, un diccionario
da siempre todas las opciones posibles de un significado o de una traducción, y nosotros debemos determinar el significado correcto cuando son muchas, dependiendo del contexto, ¿ya? Y en una oportunidad también hablé acerca de lo que es el contexto. No solamente quizás sea en un par de versículos, puede ser en un capítulo completo, un libro completo, el Nuevo Testamento o quizás toda la Biblia. Bien. Entonces miren la palabra carne. ¿Cómo define el diccionario? Naturaleza humana con sus debilidades físicas o moralmente y pasiones. Ahora, ¿qué son las pasiones? ¿A qué se está refiriéndose con debilidades físicas y morales? Es lógico que lo que el diccionario está planteando es la palabra carne y la está aplicándola a nosotros. Por lo tanto, está hablando de seres humanos con naturaleza pecaminosa, porque esa es la naturaleza que nosotros tenemos. Dice naturaleza humana, con sus debilidades físicas o moralmente y pasiones. Las pasiones podrían ser las tendencias, como se podría también mencionar. Sería como un sinónimo. Y sus tendencias. Pero esta palabra carne no es la que se usa también en Primera de Timoteo 3:16 para referirse a Cristo. Dios vino en carne, en sarg. Ahora, más adelante, un diccionario define, dice carne, ahí está la palabra, naturaleza pecaminosa humana. La carne como instrumento de pecado. Y allí la palabra carne, yo subrayé, resalté, perdón, en Romanos 8:3, dentro de los textos donde se usa la palabra carne. Esta palabra que se está definiéndose como una naturaleza pecaminosa humana. Y ahora nosotros nos vamos yendo ahora a Romanos, el capítulo 8 y el versículo 3. Romanos 8 y versículo 3. Vamos a ver cómo se está usando la palabra carne, sarg, que es la que aparece en 1 de Timoteo 3:16, para hablar de la carne, de la naturaleza de Cristo. Dice, porque lo que era imposible, por cuanto era débil por la carne, y allí aparece la palabra nuevamente carne, y la palabra carne es la misma que está usando aquí el diccionario, que se usa también en 1 de Timoteo 3:16. Dios enviando a su Hijo en semejanza, ahí está nuevamente la palabra semejanza, como ioma, parecido. Y enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Una vez más aparece la palabra carne, pero ahora está ligada a cuando dice de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Parece un poquito como un trabalengua, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar aquí, que esta palabra carne es la misma palabra sarg que se usa en 1 de Timoteo 3:16. A ver. Y yo quiero aquí buscar una versión, otra versión, para poder ver cómo traduce el texto de Romanos 8:3 para la palabra carne de pecado, que es la palabra carne, ¿ya? Dice así, porque la Torá no podía hacer por sí sola porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara. Y ahí aparece, ya está usando la primera vez, allí en este texto, la palabra carne, naturaleza. Y lo hizo Yahweh enviando su Hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado
y haciéndolo ejecutó al castigo del pecado en la naturaleza humana. Interesante que esta es la versión Kadosh, ¿ya? Pero hace perfectamente sentido al texto como aparece en el griego. La palabra carne la traduce, la carne de pecado la traduce como naturaleza pecaminosa. El texto sí está diciéndolo clarito que Dios envió a su Hijo con naturaleza pecaminosa. Bueno, entonces esto es lo que nos está planteando la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir en esta parte del análisis de estas palabras? La palabra, en este caso, sería la palabra carne. Según el léxico, y nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Cuando Dios iba a inspirar al escritor bíblico, él sabía claramente que antes de escribir en griego, ¿ya? Ya esa lengua era una lengua que existía. Era una lengua que ya tenía definiciones, estaba totalmente organizada. Habían léxicos. Entonces Dios, sabiendo todo esto, dijo, bueno, quedará escrito el Nuevo Testamento en griego. Y cuando vayan a la palabra carne, yo acepto como está establecido en la lengua griega, la gramática. Así que no hay problema. Y siguió adelante. Ahora, algo también importante es que lo que estamos concluyendo aquí, que la Biblia, cuando usa la palabra carne para Cristo, es la misma palabra carne que usa para referirse la Biblia a cualquier ser humano común y corriente. La Biblia dice de que la palabra carne significa naturaleza pecaminosa con sus debilidades, tanto físicas como morales, y también sus tendencias, sus propensiones. Ahora, si ustedes han visto con sus propios ojos, que no es un invento mío, sino de que en realidad solamente cuando se habla de naturaleza, no existe otra palabra más que la palabra sarx. Por lo tanto, nunca vamos a encontrar en la Biblia, porque no existe, ni en la gramática griega, que la palabra carne, para referirse a Cristo, se quiera referir a una naturaleza no pecaminosa o no caída. Ahora yo a veces entiendo que no debe ser fácil para algunas personas aceptar esta realidad bíblica, que es totalmente comprobable y está a la vista. Pero hay una teología protestante, que en realidad, más que protestante, es una teología de Roma papal, que ha ingresado en nuestra iglesia. Y esto no nos debiera sorprender porque, como les decía en Mateo 24:11, decía, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahora, cuando nosotros vamos a segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, el apóstol Pedro también hizo una advertencia, y hace algo interesante, porque hace una relación que se puede ligar con el versículo 11 de Mateo 24, con respecto a la palabra profeta. La palabra profeta, según segunda de Pedro 2:1, puede también usarse o traducirse como maestro. No necesariamente tiene que ser un profeta. De hecho, falsos profetas no son profetas. Pero lo que hacían los profetas en aquel entonces, que llevaban a transgredir la ley, es decir, eran un impedimento para que el pueblo de Dios guardara la ley,
y fuera un ejemplo para el mundo del amor redentor de Cristo. Entonces, en 2 de Pedro nos dice que hubo falsos profetas en el pueblo, entre el pueblo, como también habrá entre vosotros, y le está hablando también, se aplica para la iglesia, ¿verdad? Y habrá también entre vosotros falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora la palabra herejías allí es la palabra por medio de contradicciones. Es decir, la palabra de Dios dice algo, está totalmente establecido y definido, pero ellos insisten e intentan persuadir a los cristianos, a los creyentes genuinos, de que no es así la situación. Meten una segunda idea con respecto al tema que estamos hablando. Y dice que el apóstol Pedro sigue diciendo, y que aún por causa de estas herejías, estas contradicciones que hay, dice que, a causa de estas contradicciones, dice, negarán al Señor que los rescató. Ahora es interesante porque dice que negarán al Señor. Ahora, ¿en qué sentido está diciendo? Nosotros debemos aplicar según lo que estamos, el tema que estamos viendo, con respecto a la naturaleza del Señor. Porque decir, si la Biblia dice que Cristo vino con una naturaleza pecaminosa, y no hemos todavía tocado textos de espíritu, profecía ni nada, solamente estamos viendo netamente la palabra de Dios. Si dice que Cristo vino con una naturaleza pecaminosa, y vienen otras personas con una idea contraria, a la final lo que están haciendo esas personas es negar a Cristo. Hermanos, esto nos había advertido Pedro con respecto a los escritos de Pablo también, que es lo que estamos analizando. Dice, hay algunas cosas difíciles de entender según la sabiduría que Dios le dio a Pablo, dice, que la cual los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Comprender mal este asunto de cuál es la naturaleza de Cristo puede llevarnos también a la perdición. Es importante, es algo que está allí en la palabra del Señor. No es palabra de hombre. Bien. Terminado esto, a ver, allí había una, creo, a ver, Jerry, ahí había una diapositiva, creo, a ver, más atrás. Ahí está, ya. Vamos entonces a ir a lo que dice este material. No sé si ustedes han leído este material, Creencia de los Adventistas del Séptimo Día. Yo tengo aquí un ejemplar que es la versión actualizada, ¿ya? Había otra y ahora esta es la actualizada. Y de aquí saqué lo que dice nuestra iglesia. Y es importante, a pesar de que siempre hay que ser bueno, pero mire, es importante tener en cuenta siempre que los materiales que la iglesia tiene son la voz oficial de la iglesia, ¿cierto? Pero debemos recordar de que estos libros, por mucho que la iglesia los publique ACES, otras casas editoriales, no son inspirados por Dios. Por lo tanto, hay que ser un poco crítico y también examinar lo que estamos leyendo, ¿ya? Es un gran consejo que les estoy dando. Pero voy a leer aquí en la versión actualizada. Habían algunas pequeñas diferencias entre la versión antigua y esta, y en este aspecto, con respecto a la naturaleza de Cristo, se hizo una revisión y se hizo una publicación más actualizada y oficial de parte de la iglesia, porque la otra tenía algunas cosas medias extrañas. Entonces, vamos aquí. Dice allí, revistió, hablando de Cristo, su divinidad por la humanidad. A ver, no alcanzo a leer un poquito de la parte de acá.
Ahí está. Fue hecho. Ahí está. Revistió su divinidad con la humanidad. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, de naturaleza humana. ¿Y qué dice allí? Pecaminosa. Lo puse en rojo. Entonces, lo que está haciendo aquí la iglesia oficialmente está poniendo el texto bíblico que dice en semejanza de carne de pecado y está definiendo prácticamente qué es lo que significa carne de pecado. Y dice de carne de pecado, coma, de naturaleza humana pecaminosa. Está explicando lo que es carne de pecado, como lo entiende la iglesia. O de naturaleza humana caída, que es un sinónimo de naturaleza pecaminosa. Ahora, parando un poquito allí, nosotros podemos plantearnos unas preguntas. A ver, la iglesia dice que vino con carne en semejanza de carne de pecado, y dice que esto significa naturaleza humana caída o pecaminosa. Entonces, ¿cómo rebatiremos nosotros esto? Para anteponer nuestras presuposiciones con respecto a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la naturaleza humana con la que Cristo vino a esta tierra. Estaríamos prácticamente yendo en contra de la iglesia, ¿verdad? Bueno, como les dije, no es un material inspirado, podríamos ser críticos, pero vamos viendo cómo piensa la iglesia para que tengamos claro, para que cuando nos vengan y nos digan que no es así la cosa, ustedes ya estén prácticamente apercibidos. Esa es la intención del mensaje de esta mañana. Seguimos leyendo, y dice ver Romanos 8:3, ya lo vimos. Ahora, miren, esto de ninguna manera indica que Jesucristo fuese pecador o hubiese participado en pensamientos o actos pecaminosos. Si bien fue hecho en la semejanza de carne de pecado, el Salvador jamás pecó y su pureza perfecta está más allá de toda duda. Amén. Gloria a Dios. Ahora, está diciendo aquí este trozo, este fragmento, dice que aunque la iglesia declara de que la Biblia dice que Jesús vino con naturaleza humana pecaminosa, dice, eso de ninguna manera indica o de ninguna manera quiere decir que la iglesia esté proclamando de que Jesucristo fuese un pecador. Y aquí quiero detenerme un poquito porque aquí hay una respuesta a un conflicto que hay dentro de la iglesia. Yo recuerdo más de alguna oportunidad compartiendo quizás con algunos hermanos de iglesia en distintos lugares, y cuando se ha tomado este tema, ellos se han puesto un poco a la defensiva, ¿no? Se ha producido una especie de atmósfera media extraña, media tensa. Pero hermano, entonces, no, el decir que Jesucristo tuvo una naturaleza pecaminosa, la iglesia nos está diciendo de que no por eso significa de que estamos diciendo que Jesucristo es un pecador. Lo que está haciendo la iglesia está separando naturaleza pecaminosa y pecado. Dos cosas totalmente diferentes, dice la iglesia, porque ya lo vimos a través de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Aceptaremos o no aceptaremos esta realidad? Está claro, está allí. Ahora, quien no quiera aceptarla, no sé cómo podría llegar a ser un adventista del séptimo día. Bueno. Vamos a leer aquí, a ver, la cita del deseado de toda la gente. A ver. Dice, la historia de Belén es un tema inagotable.
Esa es Deseado toda la gente, la página 32. La historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al tocar el trono del cielo por el pesebre, y la compañía de los ángeles que la adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humano quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello que fue, sino el comienzo de su maravillosa condescendencia, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Entonces dice la hermana White, el espíritu de profecía, de que Jesucristo fue condescendente con nosotros. Dice que participó y aceptó la ley de la herencia para poder venir a comprendernos. Porque Dios, en su omnisciencia, sabe, entiende, pero en la práctica no. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Vino, tomó la naturaleza humana caída, fue tentado como somos tentados nosotros, padeció con aquello, y así logra comprendernos para poder presentarse delante de Dios. Voy aquí a llevarlos a otro texto bíblico que es Primera de Timoteo 2:5, para explicar un poquito esto. Ya vamos a ir terminando. Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, este texto bíblico, a ver, se salió la pantalla bien. Ahora, este texto bíblico que acabamos de leer está hablando acerca de Jesucristo como nuestro mediador. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, ¿cierto? Hombre. Ahora, es importante que esta palabra mediador, en griego es la palabra mesites, y es la que se usa para un árbitro. De hecho, el diccionario también, quiero aquí leerles cómo lo define, y hay un comentario con respecto a esto de que Jesucristo es nuestro mediador, y es lo que estaba hablando la cita de Ellen White, del deseado de todas las gentes. Un momentito, voy a partir la pantalla. Ya. Entonces, quiero que pongan atención a lo que voy a leer. Así se traduce. Mediador, reconciliador, árbitro. Llego aquí, un momentito. Dice, miren cómo define el comentario del diccionario, del léxico. Literalmente, mediador es uno que va entre, o sea, en medio. Se usa en el Nuevo Testamento de dos modos. Vamos a leer el primero, que es el que más nos interesa en este momento. Dice,
uno que media entre dos partes, o sea, entre la humana y la divina, con vistas a conseguir paz. Eso es lo que hace el trabajo de un mediador. Es un reconciliador, como decía. Como en 1 de Timoteo 2:5, que es lo que acabamos de leer. Aunque hay más que la condición de mediación a la vista. Porque la salvación de los hombres demandaba que el mediador poseyera la naturaleza y atributos de aquel ante quien él actúa, y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúa, excepto el pecado. Solo estando a la vez poseído de la deidad y de la humanidad, podría él abarcar las demandas del uno, es decir, de Dios, y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo el mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio de expiación en favor de los hombres. Es interesante el comentario que está planteando aquí el léxico con respecto a este texto, y es muy acertado, porque, como dijimos, es un mediador, alguien que intenta conseguir paz entre dos demandas, entre un demandado y el demandante. Ahora dice que para poder ser Jesús, nuestro mediador, él debía tener dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Para qué? Para poder comprender ambas partes. Con la divina comprende la demanda de Dios de la santidad, de la transgresión de su ley, lo que le hemos hecho. Pero también al estar revestido de nuestra naturaleza, la pecaminosa, él está capacitado para poder comprendernos y poder abogar delante de Dios. Qué hermoso, hermanos. Todo lo que implica el que Cristo tenga naturaleza pecaminosa. Si él no tuviese entonces naturaleza pecaminosa, él no podría ser nuestro mediador y nosotros estaríamos totalmente perdidos. Ahora, finalizo con esto. Ahora, con respecto al tema de la naturaleza de Cristo, en su condición humana, a veces nosotros pensamos que es un problema porque en cierta manera hubo un problema grande en la década de los 70 y persiste hasta el día de hoy. Pero no es algo nuevo. En realidad, hay un teólogo que hizo una investigación y se limitó a casi 100 años de la Iglesia Adventista para ver qué es lo que se hablaba con respecto a esto. Y eso revela de que nuestros pioneros creían que Jesucristo vino con una naturaleza pecaminosa, era parte de nuestros pioneros, con los que comenzaron la iglesia. De hecho, encontré allí algunas referencias, por ejemplo, James White dice que fue el primero en escribir con respecto a esto. Y esto lo hizo en la Review Herald del año 1852. Es decir, fue poquito después del gran chasco, y ya Jaime White ya había escrito con respecto a lo que él creía. Más adelante, J.M. Stephenson también escribió con respecto a esto, y lo hizo en el año 1854, 2 años después. Es decir, el movimiento estaba muy joven, estaba recién empezando. Y por último, Ellen White plasma su primera cita con respecto al tema de la naturaleza pecaminosa de Cristo en el libro Historia de la Redención, en el año 1858. Y esta cita sí se la voy a leer, cortita. Tiene otras citas para leer, pero no las voy a leer todas. Bueno, es solamente una. Dice allí:
hablando acerca de lo que conversaba con los ángeles en el cielo respecto al plan de salvación, dice lo siguiente: les dijo que desempeñarían un papel, que estarían con él en diferentes oportunidades, está hablándole a los ángeles, para fortalecerlo, que tomaría la naturaleza caída del hombre. Ahora nosotros ya vimos lo que dice todo lo que hemos visto y sobre todo el libro de creencias de los adventistas, ¿verdad? Y tomaría la naturaleza caída del hombre y que su fuerza ni siquiera se igualaría con la de ellos. Mire lo que hay escrito, 1858. Esto es netamente de nuestros pioneros, es el pensamiento de nuestra iglesia, aunque hubieron algunas personas que pensaban diferente, pero estaba dentro de los inicios del movimiento adventista. Bien, entonces, ¿afecta o no afecta el mensaje que tenemos que predicar al mundo con respecto a la justificación por la fe? Si está dado de mala manera, se presenta un Cristo distinto. Por lo tanto, es un evangelio que carece de poder. Y nosotros somos hallados falsos testigos. Entonces, ¿qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a aceptar? Nosotros no podemos imponerlo. Solamente lo que debemos hacer es buscar a Dios en oración y pedirle sabiduría. Yo creo que está todo allí más que claro, pero bueno, cada mente es diferente. Pero quiero que puedan irse con esa impresión de que tanto la Biblia como la Iglesia apoyan de que Jesucristo vino con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, como conclusión, Mateo 24 está correcto al presentar de que habrá un grupo de creyentes que conservará el amor y que será fiel a Dios y no pisoteará su ley. Esperamos ver esa realidad, esa profecía, esa promesa en nuestras vidas. Lo que le pasó al pueblo de Israel fue exactamente lo mismo en el desierto. Dice, a pesar de que ellos recibieron también la buena nueva, no les sirvió porque no tuvieron fe. Dios les dijo, les voy a dar la victoria. Es posible conquistarla. Y ellos llevaron un mensaje pesimista y dijeron, no podremos, porque veían su experiencia. Si nosotros miramos lo que diariamente vivimos, podríamos llegar a desanimarnos y hacer de eso una doctrina. Pero en realidad esperamos que así como esos siervos que desanimaron al pueblo, Dios los reprendió en su furor. Esperamos de que no haya entre nosotros corazón cargado de incredulidad y de que propaguemos un mensaje pesimista, hermano. No hagamos tal cosa para que no vivamos la experiencia del Israel en el desierto. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y el Espíritu de Dios toque sus mentes, los inquiete para poder seguir investigando. Vamos a ir con el tiempo creciendo en comprensión hasta que podamos tener un mensaje sólido en nuestras vidas y Dios entonces nos diga, ahora está preparado para poder avanzar con el mensaje de la Gran Comisión. Bien, agradecemos a Dios, ¿no es cierto?, por el mensaje de esta mañana, a nuestro hermano Giovanni. Y para finalizar, ¿no es cierto?, vamos a entonar las estrofas del himno 181. Una esperanza.
Amén. Vamos a orar para finalizar. Querido y eterno Padre Celestial, que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que tú nos has estado guiando. Gracias, Padre, por este precioso mensaje que está en tu palabra, Señor. Está en el don que tú le diste a tu iglesia a través del don de profecía. Y queremos rogar, Padre eterno, de que nos puedas ayudar a seguir estudiando y creciendo en la comprensión de este mensaje de la justificación por la fe. Gracias, Padre, por todo. Acompáñanos, Señor, y rogamos tu compañía en este día sábado y la bendición para los alimentos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom, y resplandezca su bondad. Shalom, shalom. Él alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Apreciados hermanos, antes de que se retiren ya, queremos invitarlos a que se puedan quedar los miembros de junta vamos a tener una pequeña junta extraordinaria donde veremos un punto que tiene J. Los invito por favor para que no salgan, ¿ya? Los demás miembros que no son de junta pueden tranquilamente salir de acá del Zoom. Saludos, hermano, bendiciones para todos. Bueno, hermanos, Saludos. hermanas, gracias por su presencia. Bueno, hasta el próximo sábado. Saludos a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. No se olviden, la reunión de día miércoles. Hoy el programa J a las 6:30. Por favor, le esperamos. Feliz sábado. Sábado, claro.